La serpiente. De Ernesto Díaz Alcántara. Cuento incluido en Páginas desde la Oscuridad, antología de cuentos. Los E Publications, 2022. Este serinforme, integrado por miles de sus compatriotas, abarcaba el viejo camino real como si se tratara de una enorme serpiente gorda y multicolor, un tosco animal conformado por miles de almas que avanzaba con lentitud, pero a un ritmo constante. Una serpiente humana que era perseguida por una serpiente inhumana, devoradora de hombres, caníbal, hija de la más impensable maldad, de esa maldad que supera cualquier lógica y que antes de matar el cuerpo, aniquila el alma. Las espaldas de aquellos hombres y mujeres estaban cargadas de las pertenencias que pudieron traer consigo. Una pequeña niña que había caminado con su familia a unos pocos metros de Hirair, llevaba un gatito chillón a sus espaldas. Su padre cargaba un viejo baúl que se antojaba sumamente pesado. Su madre cargaba pocas cosas, pero el peso de la acongoja la había encorvado como si lo que cargara fuera el mundo entero. En los ojos de todos ellos las lágrimas ya se habían secado, el desierto lo seca todo, decía la abuela de Hirair. Y cuando las lágrimas ya no son líquidas, escuecen el corazón, lo agujerean y lastiman como si fueran dardos venenosos. Hirair estaba ya cansado, llevaban 3 días andando y descansando unos minutos aquí y unos minutos allá. No sabía desde hace cuánto había perdido uno de los zapatos, ya no le importaba. Las plantas de sus pies ya habían perdido toda sensibilidad, y sus entumecidas piernas ya no enviaban señales de dolor al cerebro, y si es que aún lo hacían, el cerebro de Hirair se había cansado de dar cuenta de ellas. El estómago también había dejado de quejarse desde hacía muchos kilómetros. La última vez que había comido le pareció tan lejana en el tiempo que había olvidado cuál era el sabor de la comida. Hirair volvió a cerrar los ojos, lo había hecho continuamente las últimas 4 horas, le sorprendía ver cuando podía avanzar sin necesidad de mirar el camino. Era como cuando se levantaba a orinar a medianoche, y se orientaba en su casa como guiado por un sexto sentido. Sin embargo, esta vez, cuando abrió los ojos, vio las cosas desde otra perspectiva. Quizá hayan pasado tantos años que ahora había crecido y veía el camino desde otra altitud. El rancio olor que despedía el grasoso cabello de su padre lo terminó de despertar, y comprendió que se encontraba montado en los hombros de papá. La última vez que había comido había sido cuando una viejecita pequeña, y enjuta les había ofrecido un pedazo duro de pan en pago por los kilómetros que su padre la había llevado a cuesta. En aquel momento, y a pesar de que el pan le espantó el hambre, envidió a la pobre viejecita. Se imaginó que la fuerte espalda de su padre tenía muchas similitudes con una silla de montar, era un lugar desde el cual se podía ver todo el horizonte, y además parecía ser cómoda, al menos más cómoda que la caliente grava abrasadora que le quemaba los pies. Echó una mirada hacia atrás y luego rápidamente una mirada al frente. No podía decidir dónde había más gente, o dónde la serpiente era más larga, si a la cabeza o a la cola. No podía ver, incluso, dónde comenzaba la cabeza o dónde terminaba la cola. Lo que sí se observaba claro era que la serpiente parecía cambiar de piel o por lo menos desprenderse de pedazos de ella. Veía cómo en algunos tramos la serpiente era más delgada y cómo yacían cuerpos, que antes la habían conformado, desparamados a la orilla del camino. La mayoría de ellos era conformada por viejos y por niños. Por los viejos no sintió tristeza, su abuela le había dicho que los viejos ya habían vivido bastante, quizá por eso decidió quedarse a pesar de las súplicas de su madre. Lo que realmente lo entristecía era la cantidad de niños de su edad o incluso menores que habían sido abandonados en el camino, quizá no tenían un padre como el mío que los pudiera cargar en su espalda, pensó en voz alta. El ejército que los había exiliado, ese dragón ingente a las órdenes de Shaitán, se aproximaba por la retaguardia. A Hirair le llegaron muy tarde los gritos de aviso. Un centenar de caballos levantaba el polvo a sus espaldas. De repente todo fue confusión. Sintió como su trasero pasó del aire al suelo en menos de un segundo, ya no veía cabezas o espaldas cargadas, sino botas y pies descalzos. Sintió el jalón que su madre propinó a su brazo como si intentara arrancárselo, vio el baúl del hombre de adelante tirado en el piso, abierto y mostrando su contenido, ropa y cobijas. Vio a la pequeña niña del gato con el cráneo aplastado por el casco de un caballo, y al gato haciendo intentos desesperados por escapar de la mochila de la niña.
Su padre había corrido a orilla del camino arrastrando a su madre, que a su vez arrastraba a Hirair hasta una zanja más o menos profunda. Se oyeron disparos, gritos y carcajadas. Su madre comenzó a llorar, pero con la boca tapada por una de sus manos, y con la otra hacía lo mismo con la boca de Hirair. Su padre los cubrió con su enorme cuerpo. A Hirair le llegaba el calor asfixiante producido por la intensa respiración de su padre, que trataba de contener el bramido provocado por el coraje. Nadie los vio. Había comenzado a oscurecer. Hirair no sabía si había dormido o simplemente había cerrado los ojos, pero se sentía con más fuerza. Su padre se incorporó con sigilo y echó una mirada alrededor. Hirair nunca había visto tanta tristeza en su mirada. Era como si se le hubiera escapado el alma con esa mirada. Su madre lo imitó y se desvaneció después de contemplar la escena. Hirair no pudo ver casi nada o al menos no entendió casi nada. Vio cuerpos alrededor, los de las mujeres estaban desnudos. Vio niños sollozando, acurrucados junto a los cuerpos de sus padres. Vio ropas y pertenencias y monedas, y maletas y zapatos sin par como el que él calzaba. Vio sangre y pedazos de carne y no entendió ni sintió nada. No podía ver sufrimiento ni podía experimentarlo. A los 7 años uno no intenta entender el mundo, uno va y lo experimenta tal cual es. Y a pesar de la horrible escena, para Hirair se trataba solo de algo nuevo, algo que acababa de descubrir, como hace apenas 4 días cuando descubrió a una mariposa saliendo de un capullo, o como cuando había visto pasar una estrella fugaz una noche de verano. Su padre auxilió a su madre y la puso de pie, mientras Hirair sacaba al exhausto gatito de la mochila de la niña. El manso animal no opuso resistencia, como el niño, el animal se estaba adaptando rápidamente a su nueva realidad y a su nuevo dueño. Un par de minutos después estaban de nueva cuenta caminando. Hirair se sentía como su padre, tan fuerte que podía cargar al gatito a sus espaldas. La familia siguió caminando hasta que las primeras luces del alba hicieron acto de presencia. Fue en ese momento cuando Hirair se dio cuenta de que ya no calzaba su otro zapato, y eso le provocó una sensación de frío que le recorrió todo el cuerpo hasta erizarle la piel. Se sintió vivo, le dolieron las piernas, el peso del gatito se le antojó insoportable, y el estómago se le retorcía de hambre. Sintió frío, cansancio, hambre y miedo, todo al mismo tiempo. Los párpados se le cerraban como arrastrados por la gravedad. Su madre extendió una mano junto con la cobija que la cubría y, como si fuera un águila protegiendo a su cría, lo acercó a su cuerpo para que sintiera calor. Hirair se sintió reconfortado. Cuando el sol estaba ya bastante alto, su madre lo descobijó y el niño pudo ver lo que había quedado de la gran serpiente, pequeñas serpientes, unas más chicas que las otras, que raptaban dejando mucho espacio entre ellas. La mañana estaba bastante callada y las pequeñas serpientes se comunicaban entre ellas. Desde adelante llegó un grito, está cerca la frontera, que su padre tomó por los oídos, y dejó que creciera dentro de él por unos instantes para después espetarlo con tanta fuerza que de seguro lo escuchó más de una serpiente de las que lo seguían. Hirair no sabía qué había de especial en el hecho de que la frontera estuviera próxima, pero, al igual que sus padres y los que los precedían, sintió una necesidad de apresurar el paso. Sus pies se tornaron ligeros y el hambre salió botada por sus pasos que se habían convertido en brincos. De la retaguardia llegaron gritos y cuando voltearon a ver su procedencia los sorprendió una nube de polvo que iba engullendo a las pequeñas serpientes de la retaguardia. El piso vibraba con estruendo y las serpientes comenzaron a desbaratarse como si estuvieran hechas del mismo polvo que levantaban las cabalgaduras del asesino. Y volvieron también esos ruidos que se habían vuelto algo familiar para Hirair, los balazos, los gritos, el relinchar de los caballos, etc. La nube de polvo trajo consigo otra vez los dones de Azrael, confusión y muerte. Oyó a su padre luchar y maldecir y después quejarse y quedar en silencio. Vio a su madre forcejear y tratar de huir y llorar, y resignarse, y a los hombres uniformados gemir y reír. Y sintió el golpe de una culata en su nuca, y luego sintió algo húmedo en la cabeza y después ya no sintió nada. Un par de horas después, el gatito seguía lamiendo la sangre dilapidada en el camino, libación a Al-Kaun. Las serpientes habían sido aniquiladas por el dragón de las 1000 cabezas.
El hombre había llegado al punto más alto de su inhumana humanidad, había llegado a ser el monstruo bebedor de sangre que el maligno siempre había soñado, y un inocente gatito era convidado del banquete macabro. Shaitán había ganado la partida, había demostrado que Homo homini lupus. Hirair, hasta su último momento, no comprendió lo que pasaba, para él esto había sido solo algo nuevo, como hace apenas 4 días cuando lo había sido descubrir una mariposa saliendo de un capullo, o como lo había sido ver pasar una estrella fugaz una noche de verano.